¿Qué quiero pensar, reflexionar, hablar? Yo creo que hay un gran desconcierto en la sociedad y sobre todo en la política, no tanto en la sociedad, saco esa parte o esa palabra y hablo de la política, de por qué Milei sacó la cantidad de votos que sacó. Y esto lo digo porque he tenido charlas, conversaciones con dirigentes del espacio de Patricia Bullrich y también dirigentes del peronismo, en el cual dicen, bueno, ¿cómo puede Milei sacar la cantidad de votos que saca desde el momento que hace las propuestas que hace? O sea, no les entra en la cabeza entender que desde el extremo puede sacarse este 30% de votos. Y entonces ahí entra el análisis, los jóvenes no escuchan lo que dice Milei, no les importa, es votar a alguien afuera de denominados partidos tradicionales, nadie le dio respuesta, ni el macrismo, ni ahora el peronismo, y por eso Milei saca esa cantidad de votos. Ese es el primer análisis que se hace. Ahora, cuando vos ves el panorama electoral en todas las provincias argentinas, no solo en la ciudad de Buenos Aires, entendés que es un fenómeno global, nacional. No es un fenómeno circunscripto a un cierto sector, a una cierta provincia. Milei se ha transformado en un fenómeno nacional. Yo creo que acá hay un dato que la gente no está analizando. Por un lado, lo económico, que está claro que lo económico hace que el fusible salte hacia el lado de Milei. Primero porque es el candidato que viene hace tiempo hablando de economía, por más que los partidos políticos tradicionales no lo hayan escuchado, él sí tenía una propuesta que puede gustarte o no, iba a cada uno de los medios de comunicación con su libretita y con su carpetita debajo del brazo y explicaba lo que quería hacer. Entonces la gente dice, bueno, acá hay un plan de estabilidad, acá hay un plan que no me va a generar inflación y sobre todo voy a tener cierto grado de certidumbre. Eso para los jóvenes. Pero hay otro dato que para mí la política no ha leído, que es que durante estos 4 años hemos tenido una pandemia. Y hay partidos políticos y hay personas dentro de los partidos políticos que se han parado de una forma frente a lo que sucedió en la pandemia y otras no. Fíjate el caso de Larreta. Larreta es el gran perdedor de la elección en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién se acuerda cómo Larreta actuó frente a la pandemia? Yo creo que muchos votantes en la interna con Bullrich entendieron que Bullrich representaba parte de la libertad que Larreta no le dio al ciudadano porteño, sobre todo al comerciante, y la asociación que éste tuvo con Alberto Fernández en esa lucha. De hecho, yo he dicho en sendas oportunidades que gran parte de los recursos de la ciudad de Buenos Aires se fueron a pagar o se derivaron a pagar hoteles cuando venían los extranjeros y los propios argentinos que venían del exterior y los poníamos en hoteles. Los recursos humanos se iban a eso. Se fueron en abrir centros de vacunación mientras teníamos a todo el mundo encerrado y los comercios se fundían. Mientras se reorganizaba el centro porteño y pasaba a ser un centro muerto, como en grandes ciudades del mundo, Larreta se sumó a eso. Larreta no fue la persona que le dio un marco de libertad a nosotros, a la sociedad, al porteño, y por el contrario se sumó al quédate en casa mientras a mí no me importa cómo vos te vaya o cómo te vaya en tu vida. Ese es un análisis que me parece que el electorado hizo al momento de votar. Larreta decía que iba a mantener los colegios abiertos, que era el paradín de mantener los colegios abiertos, pero ¿después de cuánto lo hizo? Casi un año. En el primer año no abrió los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue cuando entendió que mientras él tenía la capital cerrada, Bullrich salía a la calle con las banderas argentinas pidiendo libertad y apertura comercial. O sea, alguien le dijo a Larreta, al pelado, che, mirá que Bullrich está caminando el país
y saliendo, embanderándose a hablar sobre la libertad. Eso es el punto número 1 en la interna. En lo macro, es decir, salgamos de la interna de Juntos por el Cambio, cuando vos entendés lo que hizo Milei y la gente que representaba a Milei, y sobre todo las bases de Milei, le hace los jóvenes libertarios, entendés que nadie quería estar encerrado en una pandemia maldita, que el presidente, el gobernador Kicillof, los gobernadores provinciales y obviamente Horacio Rodríguez Larreta nos mantuvieron encerrados durante 2 años y medio. Y ahí se me viene, por ejemplo, a la cabeza quien es hoy candidata a diputada por el espacio de Milei, Lilia Lemoine, que tiraba huevazos en contra de la pandemia. Se me viene a la cabeza Iñaki Gutiérrez, joven militante del espacio de la Libertad Avanza, que también salía por las calles en esas manifestaciones en contra de estar encerrado, del quédate en casa, mientras algunos vivían en la seguridad de un sueldo pagado por el Estado o financiado, subsidiado por el Estado, que a lo mejor iba al privado, gran parte de la sociedad, prácticamente el 50%, porque obviamente entendemos que el 50% de la Argentina maneja una economía no formal, tenía que rebuscársela. Tenía que sí salir a laburar, mientras vos pensabas que saliendo a laburar te ibas a morir, y otra persona estaba en la comodidad de su sofá, engordando cuasi pollo, y hoy tenemos los resultados que tenemos. Una ciudad de Buenos Aires que cambió su fisonomía, y que además de cambiar su fisonomía, el gobierno de la ciudad y la Argentina toda, el gobierno nacional, no hicieron nada, pero absolutamente nada, por evitar que en los espacios vacíos de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades del país no se generaran burbujas financieras e inmobiliarias, que hoy hacen que a consecuencia de esa pandemia los centros de las ciudades sean expulsivos. O sea, no hubo políticas de Estado planificadas, solamente te decían quédate en casa, Larreta, Alberto, Kicillof y el resto de los gobernadores. Este es un tema que no se debate. Este es un tema que no ha salido de por qué los militantes de la libertad impusieron en la pandemia esta idea que se vio en los canales de YouTube. En los canales de YouTube, vos estabas en tu casa viendo lo que decían estos jóvenes libertarios y por qué era importante salir a la calle a militar las ideas de la libertad, y eso quedó en gran parte del electorado. De hecho, el share, como se dice habitualmente en YouTube durante la pandemia, se multiplicó por 4. ¿Y qué veía la gente? Estas cosas, los gritos y los cantos en contra del encierro. Los gritos y los cantos en contra del encierro. ¿Que quién fomentó y generó? El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, los gobiernos provinciales. Entonces, no entender que parte de la realidad no solo es económica, no solo es el cansancio a la clase dirigente, sino que esta clase dirigente frente a nuevos desafíos, como fue la pandemia, no supieron entender que la Argentina no es un país igual a los Estados Unidos o a Europa, donde el asistencialismo o la economía es lisa y llanamente igual para todos o prácticamente igual para todos. Yo me acuerdo puntualmente, chicos, no poder sacar al perro ni siquiera a Palermo porque las personas te echaban. O sea, quienes cuidaban representando a la ciudad de Buenos Aires te decían, vos acá no podés estar. Me acuerdo de la abuelita que se fue a sentar frente a la embajada de Estados Unidos para tomar un poco de sol y la echaron. Me acuerdo de la gente
desesperada en los bancos, haciendo filas de 2 o 3 horas porque los bancos abrieron después de un montón de tiempo para ir a cobrar una pequeña ayuda del Estado, como fue el IFE, no pudiendo darle la libertad a esa persona, si quería ir a trabajar, de poder trabajar. Ni siquiera le dieron la opción de decir, mira, yo no cobro el IFE, pero quiero ir a trabajar. Te impusieron que vos vayas y cobres a través de un subsidio o a través del IFE cierta cosa, y a lo mejor esa persona no estaba de acuerdo con hacerlo. Quería mantener su vida como era antes. Ahora vos me decís, Maxi, vos hablás de la comodidad de 3 años después, de que hoy está todo el mundo vacunado y te olvidás de los 130.000 muertos. Bueno, yo desde este micrófono, que venía todos los días a trabajar, decía que no estaba bien el encierro absoluto que se estaba produciendo en la economía argentina. Porque la economía no era igual para todos y porque no era lo mismo una persona de 20 o 30 años que tenía que salir a laburar de una persona de 60 o de 70. Lo entendía. Y además los números demuestran que los 130.000 muertos en Argentina, cuando la llevas a la comparativa de otros países que han tenido mayores libertad respecto a la cuarentena, que la cuarentena justamente tuvo un efecto mucho más perjudicial en la cantidad de muertos que los países que habían dado mayor libertad de movilidad. Y esos son datos, no es relato. Tema para analizar. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.